Cuando sientas que todo ha terminado, ese recién es el comienzo. Elbert Haber. Todos hemos estado allí, en ese rincón íntimo de la existencia donde el pulso se acelera, la mirada se desvía hacia el suelo y el rostro se ve envuelto en el ardor de una emoción que apenas se atreve a salir a la luz. En un rincón olvidado del tiempo, entre suspiros de verano y miradas esquivas, María se encontraba al borde del abismo emocional. Había confesado sus sentimientos a Juan, con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor. Pero las palabras de Juan, un simple "no siento lo mismo", resonaron en el aire caliente como una sentencia de desilusión. El rostro de María, impregnado por el calor de la tarde, recordaba aquella escena como si fuera un cuadro en el que no deseaba sumergirse. Porque una simple palabra puede tener tal poder sobre nosotros. El rechazo se convierte en un eco persistente, resonando en las cámaras más íntimas de nuestro ser. Es un sentimiento de no ser querido o valorado por alguien a quien apreciamos, y nos atraviesa como una lanza afilada, desgarrando las capas más delicadas de nuestra vulnerabilidad. A veces, este rechazo no solo nos duele en la superficie, sino que también nos sume en una profunda introspección, un viaje a las profundidades de nosotros mismos. En esos momentos de fragilidad, nos encontramos cara a cara con nuestras propias inseguridades y deseos de aceptación. La palabra "no" se convierte en una sombra que oscurece la luz de nuestra autoestima. ¿Por qué nos afecta de esta manera? ¿Cómo una simple negativa puede tener un impacto tan profundo en nuestra percepción de nosotros mismos? La respuesta radica en nuestra naturaleza humana. Desde tiempos ancestrales, la aceptación y la conexión con otros han sido fundamentales para nuestra supervivencia. El rechazo, en esos contextos remotos, podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque ahora vivamos en una era diferente, esa antigua programación sigue grabada en nuestras emociones. El rechazo, entonces, no es solo una experiencia superficial, es un eco ancestral que despierta viejas heridas y activa nuestra necesidad de conexión. Nos enfrenta a la vulnerabilidad inherente a nuestra condición humana, recordándonos que, aunque hayamos evolucionado, seguimos siendo seres sociales que anhelan la aceptación. En este caldo de emociones, la introspección se convierte en una aliada poderosa. Nos sumergimos en la profundidad de nuestras emociones, cuestionamos nuestras creencias y exploramos las raíces de nuestro dolor. ¿Es el rechazo en sí mismo lo que duele, o es nuestra interpretación de ese rechazo lo que nos perturba? ¿Y si pudiéramos cambiar esas opiniones? ¿Y si el rechazo no fuera una condena, sino una invitación a replantear nuestras perspectivas y fortalecer nuestras defensas emocionales? En medio de la tormenta emocional, María se encontraba perdida en un mar de pensamientos tumultuosos. El eco del "no" resonaba en su mente, y cada palabra de rechazo se convertía en una herida que parecía imposible de cicatrizar. ¿Por qué?, se preguntaba una y otra vez, ¿debía el rechazo tener un poder tan desgarrador sobre su ser? En esa profunda introspección, María decidió sumergirse en las enseñanzas de los estoicos, en busca de un faro que pudiera guiarla a través de las oscuras aguas emocionales. La filosofía estoica le ofreció una perspectiva diferente, una manera de ver el rechazo no como una maldición, sino como una oportunidad para el crecimiento y la transformación. María recordó las palabras de Séneca, quien hablaba de enfrentar la adversidad con ecuanimidad y aceptación. ¿Podría aplicar esa sabiduría a su propio doloroso encuentro con el rechazo? La idea de ver el rechazo como un desafío, más que como una derrota, comenzó a tomar forma en su mente. En lugar de dejarse consumir por el dolor, María decidió mirar el rechazo desde una perspectiva elevada, como si fuera una espectadora en la obra de teatro de su propia vida. ¿Cómo cambiaría su experiencia si viera el no como un veredicto sobre su valía, sino como una respuesta neutral? Epicteto susurraba en su mente, no son los eventos los que nos perturban, sino nuestras percepciones de ellos. Armada con esta nueva comprensión, María se embarcó en un viaje de autoconocimiento. En lugar de buscar la validación externa, exploró las profundidades de su propio ser. ¿Por qué permitía que las opiniones de los demás definieran su valía? ¿Había creencias arraigadas que necesitaba cuestionar y desafiar? A medida que se sumergía en esta travesía interior,
María empezó a comprender que el rechazo no era una sentencia de fracaso, sino una bendición disfrazada. Encontró en el estoicismo un aliado poderoso, una herramienta para transformar el dolor en fortaleza y la vulnerabilidad en resistencia. Con el tiempo, María dejó de ver el rechazo como un obstáculo insuperable y empezó a abrazarlo como un compañero de viaje. Cada no se convirtió en una oportunidad para aprender, crecer y redefinir su camino. Se dio cuenta de que, al igual que el fuego forja el metal, el rechazo tenía el poder de fortalecer su carácter y moldear su ser en una versión más resiliente y sabia. María, guiada por las antiguas enseñanzas de los estoicos, transformó su dolor en empoderamiento. Se convirtió en la autora de su propia historia, tejiendo con valentía cada experiencia, incluso las de rechazo, en el tapiz de su evolución personal. Y así, el capítulo del rechazo en la vida de María no marcó el final de su historia, sino el comienzo de una nueva narrativa llena de autoaceptación, crecimiento y la serenidad que solo la filosofía estoica podía ofrecer. Este relato no es solo la historia de María, es un espejo para cada uno de nosotros. En un mundo donde el rechazo a menudo se percibe como un golpe, la filosofía estoica nos ofrece la perspectiva de que detrás de cada no puede esconderse una bendición disfrazada. Cada desafío, cada obstáculo, puede convertirse en un escalón hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Te invito a que, al igual que María, abraces los principios estoicos en tu vida diaria. Adopta la filosofía que convierte el rechazo en un maestro amable y los desafíos en oportunidades de crecimiento. Que cada no sea un catalizador para tu evolución, un recordatorio de que eres el autor de tu propia historia. Y así, en este viaje de autodescubrimiento y autotrascendencia, te animo a que te sumerjas más profundamente. Suscríbete al canal de YouTube para continuar explorando las sendas de la filosofía, la psicología y el crecimiento personal. Juntos, podemos hacer del viaje de la vida una odisea de aprendizaje constante y transformación continua. Con gratitud por tu tiempo y atención, y con la esperanza de que este relato haya encendido una chispa en tu búsqueda personal, te despido. Que cada no sea el comienzo de un nuevo capítulo en tu historia, y que encuentres en cada desafío la oportunidad de florecer y prosperar. Hasta pronto en este fascinante viaje hacia la plenitud y el autoconocimiento.